cuando tú colocas un variador de velocidad, el factor de potencia mejora muchísimo. ¿Sí? Entonces, bueno, El llamémoslo coseno más phi, bien digamos. el coseno de El phi. coseno de Sí, phi, claro. llamémoslo el coseno de phi. ¿Qué es el coseno de phi? Como Ramiro bien lo acaba de explicar, el coseno de phi es cuando únicamente consideramos la componente fundamental de la señal de corriente y de la señal de voltaje. Es decir, nos olvidamos de que existen los armónicos, ¿sí? Y solo tomamos en cuenta las componentes fundamentales. Entonces, cuando comparamos la componente fundamental del voltaje versus la corriente, ¿sí? Entonces el desplazamiento en tiempo o el retraso en el tiempo que hay entre tensión y corriente, cuando se coloca un variador de velocidad, pues es muy poco. ¿Sí? Entonces allí significa que el coseno de phi es muy bueno cuando colocas el variador de velocidad. Pero aquí es donde viene el asunto, pero si tú consideras el aporte a los reactivos que hacen cada una de las componentes armónicas, tanto en voltaje como en corriente, que producen los variadores de velocidad, pues entonces ahí uno se da cuenta que cada componente armónica también tiene un consumo de reactivos, ¿sí? Porque, bueno, recuerden de los diagramas fasoriales, recuerden que uno tiene un diagrama fasorial a una frecuencia específica, ¿sí? Entonces, cuando ya tenemos múltiples frecuencias, como en el caso de los armónicos, entonces para cada frecuencia tenemos que sacar un diagrama fasorial diferente. Y en cada diagrama fasorial pues vamos a encontrar una componente reactiva diferente, ¿sí? Entonces, al sumar las componentes reactivas de todos estos diferentes diagramas fasoriales, encontramos pues que la componente reactiva pues es importante, ¿sí? Entonces, básicamente, si se toma en cuenta el efecto de los armónicos, hablamos de factor de potencia, o algunos libros lo llaman true power factor o el factor de potencia verdadero o factor de potencia eficaz, ¿sí? Tiene varios nombres. Pero cuando hablamos de factor de potencia verdadero, eficaz o el true power factor, nos referimos al factor de potencia que tiene en cuenta La el distorsión aporte. armónica. Muchas veces me ha pasado hasta con ingenieros eléctricos que de repente vos le decís, no, no, pero es distinto el factor de potencia y el coseno phi. No, pero son lo mismo, no, no, son distintos. Si vos tenés distorsión armónica, si tenés la distorsión armónica es igual a cero, es el único caso donde son iguales. Pero el vector de potencia aparente es un vector en los tres ejes, ¿no? Un eje sería la potencia activa, que la compone únicamente el armónico fundamental. Luego tenemos la potencia reactiva, que está compuesta o está dada por el desplazamiento entre la tensión y la corriente, y luego la potencia distorsiva, que son todos los armónicos que no generan potencia activa.